Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Rosa Carolina Silva Pérez y mediante el presente video voy a hablar sobre la reforma agraria y si esta fue o no beneficiosa para nuestro país. Empiezo diciendo que la reforma agraria se promulgó el 24 de junio de 1969 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Y lo que se buscó con la reforma agraria es darle poder al campesino en las tierras de los grandes hacendados. Y para ello el Estado peruano recurrió a la expropiación de tierras, que quiere decir que el gobierno pasaban las tierras a su poder y a los grandes hacendados le daba una retribución, ya sea en efectivo o a través de bonos horarios. En un primer, en una primera vista se podría decir que esta reforma agraria buscaba una revolución social que dignificara al campesino y modernizara la agricultura nacional. Sin embargo, de la revisión realizada se puede afirmar que la reforma agraria no fue beneficiosa para nuestro país ni desde el punto de vista político, ni económico, ni social. A continuación, respaldaré mi postura con los tres argumentos en los tres aspectos que se han mencionado. Desde el aspecto político, la reforma agraria fue impuesta desde un régimen militar autoritario. No se dio una verdadera participación del campesino. Aunque se proclamó como una medida de justicia social, el poder se concentró en el Estado y se desplazó al verdadero sujeto horario que era el campesino. Las cooperativas agrarias de producción, las CAP, y las sociedades agrícolas de interés social, las SAIS, que fueron creadas para administrar las tierras expropiadas, estuvieron bajo el control de funcionarios estatales y militares, lo que hizo que el campesino pase de depender de grandes hacendados a depender del poder del Estado. En lugar de generarse autonomía, la reforma construyó un sistema burocrático que anuló la autonomía de gestión por parte del campesino. A nivel de alcance, se esperaba beneficiar a 340.000 familias campesinas. Sin embargo, solo alrededor de 710 hectáreas se distribuyeron equitativamente, lo que dejó a unas 490.000 familias en atención. Este déficit generó protestas, frustración, incluso en años posteriores se vio invasión de tierra por parte de los campesinos que no fueron beneficiados con la reforma agraria. En el plano económico, la reforma provocó la descapitalización del campo y una fuerte caída de la productividad. Se crearon más de 650 empresas asociativas entre cooperativas y sociedades agrarias, pero la mayoría no logró sostenerse. Las CAP fueron organizadas principalmente en la costa, sobre haciendas agrícolas modernas, mientras las CIAs que se crearon en las sierras, se integraron a través de comunidades campesinas. Esas organizaciones carecieron de experiencia administrativa y de personal técnico calificado, tanto a nivel de gestores, que fueron los militares y autoridades estatales, como a nivel de los campesinos o a nivel del campesinado. Los trabajadores socios enfrentaron una fuerte contradicción. Querían aumentar sus ingresos de manera inmediata, pero se limitaban a la reinversión que era necesaria para las empresas. Durante los primeros años, la productividad agrícola disminuyó debido a la reducción de las horas de trabajo. En algunas cooperativas, los campesinos solo laboraban entre 4 y 5 horas diarias. La descapitalización se agravó por falta de créditos y asistencia técnica. Los pagos de las expropiaciones se realizaron con bonos agrarios, cuyo valor se depreció rápidamente, lo que llevó a muchos a considerarlos semi-confiscatorios. Según Caballero y Álvarez, en el año de 1979, el monto total de las indemnizaciones fue de 15.000 millones de soles, de los cuales solo una cuarta parte se pagó en efectivo. Por su parte, los nuevos beneficiarios de la tierra, los campesinos se podría decir, pagaron apenas 2.836 millones de soles, lo que equivalía al 1% de los ingresos del Estado. Y en el año de 1979, la deuda restante fue condenada, lo que incrementó o acrecentó la deuda nacional que se arrastraba desde gobiernos anteriores. Sin inversiones significativas y con el mercado de tierras paralizado, el agro peruano entró en crisis. Muchas cooperativas se disolvieron y el país terminó dependiendo de importaciones alimentarias. Lo que debió ser un motor de desarrollo se transformó en un proceso de estancamiento económico. Desde el punto de vista social, la reforma tampoco trajo grandes cambios, no logró justicia ni equidad. Aunque se eliminaron las antiguas relaciones civiles del sistema hacendario, crearon nuevas desigualdades. Los trabajadores permanentes de las cooperativas sí obtuvieron beneficios materiales, servicios de salud, educación, transporte y vivienda. Sin embargo, los trabajadores temporales quedaron completamente excluidos del proceso y continuaron percibiendo salarios muy bajos. Mientras unos pocos campesinos mejoraron sus ingresos, la mayoría quedó marginado o en situaciones precarias. El modelo colectivo impuesto no se ajustó a la realidad cultural del campo. Se asumió erróneamente que las comunidades eran colectivistas, cuando en realidad
combinaban prácticas individualistas y comunales. El resultado fue que se originó una desorganización social que debilitó la cohesión campesina. En conclusión, la reforma agraria de 1969 no fue beneficiosa para el país. Políticamente sustituyó el poder del terrateniente o el hacendado por el control del Estado. Económicamente desorganizó la producción, descapitalizó el campo y generó endeudamiento público mediante la existencia de los bonos agrarios. Y socialmente no se logró un beneficio para todos los campesinos, que fue por lo cual se creó la reforma agraria. Benefició a unos pocos mientras se empobrecía a la mayoría. La promesa de justicia social se desvaneció entre la improvisación y la falta de planificación. Eso es lo que se critica más de la reforma agraria, que el Estado dio las tierras o quitó las tierras a los grandes hacendados para dárselas a las autoridades estatales y militares y a los campesinos, pero sin una adecuada preparación técnica, económica y tampoco sin innovación tecnológica. Por lo que se concluye nuevamente que no fue beneficiosa para el gobierno peruano o para el Estado peruano. Eso sería todo, profesora. Buenas tardes.